Ahora vamos a también a dialogar y agradecemos este tiempo que nos da el doctor César Ipenza, abogado especialista en temas medioambientales. Doctor, muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, Lizardo, y muchas gracias por la invitación. Ahora, doctor, siempre en estas temporadas, en estas zonas donde se está padeciendo incendios forestales, ¿se presentan estos casos? Bueno, es una práctica lamentablemente de ciertos sectores de la agricultura que todavía mantienen este tipo de prácticas ya desfasadas. Sin embargo, en los fenómenos actuales como el incremento de la temperatura y vientos han exacerbado los impactos de estas prácticas que debiéramos haber descartado ya de nuestro país, o no, de la práctica agrícola sobre todo. Así es, ¿no? ¿Y qué medidas se deben adoptar por parte de las autoridades y sobre todo del gobierno central ante estos incendios forestales en distintas regiones? ¿Estamos preparados nosotros para este tipo de emergencia? Es evidente que no estamos de ninguna manera preparados, por un lado. Es evidente que hay una incapacidad tenaz dentro de todos los poderes del Estado, ¿no? Es entendible en un municipio pequeño, sin los recursos, sin las condiciones, pero también aquí un llamado a los gobiernos regionales que deberían articular esto con los gobiernos nacionales. Hemos visto en algunos casos como Cajamarca, por ejemplo, que hicieron un llamado ya hace más de una semana y una desatención tremenda del gobierno nacional, y hemos tenido que ver recién los lamentables impactos de esta actividad, Ujú. de esta situación, 14 muertos, para ¿no? que sí, y bueno, y ahí recién responden, pero responden tardíamente por un lado, y esto definitivamente ya la respuesta que llegue no va a resolver el problema, sino tendríamos que empezar a discutir para futuro qué cosas se pueden hacer, ¿no? Y más allá de las discusiones políticas, y lamentablemente aquí el Congreso, que juega en pared con el Ejecutivo, no tiene ninguna respuesta, simplemente más allá de pedir intervenciones o declaraciones de emergencia que no van a resolver nada en este momento, sino más bien identificar, ¿no? Para que eso no pueda ni vuelva a suceder. ¿Qué pasa de la responsabilidad de las autoridades que debieron haber garantizado que esto no suceda? Y luego el tema de los recursos, y por otro lado también el tema de trabajo en campo con las autoridades para evitar que estas prácticas continúen, no solamente en Cajamarca ni en Amazonas, en todo el país, lamentablemente, ¿no? Ujú. Y ahí la información, creo que ha sido fundamental tener información no del país, sino a nivel internacional, como la de la NASA, que ha mostrado que literalmente nuestro país está ardiendo. Ahora, claro, ¿no? Estamos prácticamente en un país en llamas. Y hoy hemos escuchado al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Erancén, decir que aún no hay razones que justifiquen declarar en emergencia algunas regiones, ¿no? Si estamos hablando ya de 14 muertos, ¿qué se espera? ¿Que suba esta cifra? ¿Que hayan 20 muertos, 50 muertos? Lamentablemente el bien más importante para todos nosotros, que es la vida de la gente, parece no ser relevante para nuestras autoridades, y esa falta de sensibilidad o de entendimiento de lo que sucede en el territorio es lo que nos tiene en una situación de crisis permanente, lamentablemente, ¿no? Entonces, también dicen que no necesitan ayuda, pero si hay una incapacidad tenaz para Ujú. poder abordar esto, entonces, bueno, que lo resuelvan alguien que podría hacerlo y no necesariamente quienes tienen la competencia. Y creo que esta gente se olvida, lamentablemente, que están ellos al servicio de cada uno de nosotros, quienes pagamos sus sueldos, y que debieran responder con las mejores condiciones, ¿no? Entonces, esto no queda aquí porque, mire, toda la pérdida de cobertura boscosa que hemos tenido en el territorio, pronto ya en los Andes y en la Amazonía viene la época de lluvias. Lo que vamos a tener es huaicos y avenidas que van a arrasar con todo lo que puedan, porque no va a haber materia natural que pueda retener esta situación. Entonces, estamos pasando a una situación mucho más adversa. Y lo otro, que se están generando daños irreversibles sobre la naturaleza y sobre el bienestar de la población, ¿no? Cuando se genera una quema en los bosques, se pierde el 99% de la biodiversidad. Es decir, estamos destruyendo nuestra casa común, y esta gente que nos gobierna lamentablemente no entiende lo que esto implica, y no entienden lo que relieva para la gente en el territorio, que depende de los recursos para su bienestar. Ahora, siempre se ha dicho que el mayor porcentaje, el 98% se dice que de estos incendios forestales es ocasionado por el hombre, ¿no? Y esto indudablemente ayuda los tiempos de sequía a no poder tener una ayuda quizás de la naturaleza para poder sofocarlos. ¿Qué se tendría que hacer, doctor Ipenza,
para concientizar a los pobladores a que no quemen su basura, a que tengan cuidado y no presenten este tipo de emergencias que se dan ya en un incendio forestal? Bueno, creo que tenemos que aprender sobre lo que está sucediendo y el rol del Estado en materia de educación y de educación ambiental tienen un rol fundamental para en mostrar estas situaciones y no solamente sacar tweets. Y bueno, la gente lamentablemente en el campo no usa este tipo de redes sociales, ¿no? Entonces necesitamos distintos mensajes de la radio, de distintos mecanismos para que la gente entienda lo que está sucediendo y no vuelva a suceder, ¿no? Entonces decir que no se puede hacer nada o que se va a hacer algunas cosas, yo la verdad que ya he perdido ya mucha credibilidad de las autoridades porque nuevamente pasa esta situación y nos olvidamos y el otro año estamos en la situación similar. Ahora, doctor, estamos hablando, y usted tiene mucha razón, estamos hablando ahora de los incendios forestales, ¿no? Pero igual en las inundaciones, lo que ha pasado en Piura, lo que han vivido los piuranos en el norte, se repite constantemente, o sea, que no hay un trabajo que se dé antes, ¿no? Antes de que pueda ocurrir las emergencias, porque trabajar en plena emergencia es totalmente complicado, muy difícil. Así es, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para futuro? ¿Verdaderamente hay un convencimiento de las autoridades del Poder Ejecutivo de hacer algo serio? ¿O simplemente va a pasar esta situación y vamos a continuar el próximo año en la misma situación lamentable? Ya pasamos esto el año pasado y prepandemia fueron también récords históricos de incremento de la temperatura y de quemas también. Entonces, creo que estamos de manera constante en la misma situación y esto requiere una política seria, ¿no? No requerimos una respuesta mediática y que una vez pasado, superado esta crisis o esta situación, volvamos a lo mismo el próximo año y vamos a enfrentar otro fenómeno entre comillas naturales cuando veamos todos los huaicos y avenidas que vamos a tener en el país. Ojo, doctor, que estamos hablando ahora de estos incendios forestales, después se vienen los problemas que vienen por los cambios climáticos, pero hay otro problema también que afecta mucho al medio ambiente y que causa mucho daño en la contaminación que están haciendo ahora la minería ilegal, que se ha intensificado, sobre todo en Cajamarca. Tenemos nosotros información, por ejemplo, donde antes se oponían a que se ejecute, por ejemplo, tantos problemas que sabemos en Conga, ¿no? Cuando supusieron a esta minería, pero ahora en esa misma zona existe minería ilegal. Bueno, creo que el problema de la minería ilegal sigue también siendo amparada en este caso por el Congreso de la República, ¿no? No olvidemos que el 31 de diciembre próximo vence el proceso de formalización y ya hemos visto campañas mediáticas y de presión social para que el Congreso amplíe esto y ya tenemos dos proyectos de ley. Justamente uno de los congresistas de Cajamarca, el congresista Quirós, presentó un proyecto de ley para extender el proceso de formalización hasta el 31 de diciembre del 2027. Es decir, tener 25 años eternos de proceso de formalización donde la actividad sigue impactando y muchos mineros ilegales se disfrazan de informales para seguir operando en la impunidad. Y aquí mi llamado de atención a todas aquellas organizaciones que cuestionan cualquier actividad formal, también deberían tener un cuestionamiento tenaz y fuerte contra la actividad ilegal que destruye y que genera situaciones de impunidad mucho más graves que cualquier otra también. Bien, doctor, muchas gracias. Esperemos pues que las autoridades trabajen con conciencia y no se espere llegar ya a esta situación para recién ver las medidas que se puedan tomar. Muchas gracias, doctor César Ipenza, por este contacto con RCR, muy amable. Muchas gracias y buenas tardes.